Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La alta montaña domina la asombrada imaginación humana primitiva. Desde tiempos antiguos, en las majestuosas elevaciones, muchas veces revestidas del manto blanco de nieves que parecían eternas, los pueblos que emergían hacia las civilizaciones situaron allí a las divinidades y muchos hechos prodigiosos. Desde la residencia del panteón griego y romano en el Olimpo hasta el descenso del arca de Utanapishti, Noé, babilonio hebreo, tras el diluvio justiciero en el Ararat armenio. En el mundo prehispánico, la ardua aventura de conquistar una tierra accidentada y alineada en prácticamente todos los paralelos terrestres generó una diversidad que converge en la idea de las alturas sagradas. Tepeyoyotl, dios de las montañas, los ecos y los temblores de los mexicas. Coatepetl, su montaña sagrada donde nació Huitzilopochtli, en el Axis Mundi entre Aztlán y Tenochtitlán, según el investigador Patrick Johansson. Los Apus o señores, las montañas nevadas de la cordillera andina, un culto al vértigo de la poderosa muralla natural que marcó a las civilizaciones, de la Caral a la Inca, de las mesetas sudamericanas. Es una visión mágica que se eclipsó con la modernidad, la cual parece ahora arrasar con las nieves, la vida y los misterios de las moles orográficas que marcan nuestro paisaje. En México, la alta montaña se enferma de calor y de silencio. Pese a tratarse de algunas de las primeras áreas naturales protegidas decretadas, su gestión ambiental ha sido de nula o defectuosa hasta desastrosa. De este modo, ascender al Nevado de Toluca, al Paso de Cortés donde convergen el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl, o a la Montaña de la Estrella, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, la mayor elevación del país, puede provocar decepciones ante la escasa vida salvaje que albergan. Esto es efecto de la desestructuración de sus cadenas tróficas con un combate erróneo de las plagas, el exceso de los incendios forestales, la irrupción continua de ganado y la falta de vigilancia para impedir saqueos de flora y fauna. La experiencia contrastante la conforma el núcleo volcánico Nevado de Colima, volcán de fuego en el extremo occidental del eje neovolcánico, la cordillera de fuego que alberga 15 de las 16 montañas con más de 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar en México. Allí, en casi 2 décadas, se revirtieron los factores de deterioro con una gestión institucional, científica y ciudadana, no obstante la enorme presión que significa sobre sus bosques el crecimiento de la frontera de las plantaciones de aguacate. No solamente es un trabajo que ha detenido la deforestación y ha regresado los reinos de la sombra y las manifestaciones de vida silvestre que asombraron hace menos de un siglo al entonces niño Juan José Arreola, nativo de la región. Hay también la conciencia de que es necesario replicar el modelo para que los otros señores del paisaje mexicano, las altas montañas con ecosistemas de niebla, enormes socoteras, grandes macizos de oyamel y peñas desnudas que coronan los vuelos de las águilas y los halcones, puedan ser rescatados. Además de replicar lo que se ha hecho bien en el Nevado de Colima, los procesos se deben blindar en las leyes para garantizar un manejo adecuado de los ecosistemas, porque la alta montaña debe estar bajo esquemas de conservación perpetua, dado que tiene características insulares, señala la especialista en este tipo de ecosistemas, Libertad Arredondo, coordinadora de divulgación del Parque Nacional. Es muy restringida su distribución, va a ser cada vez más restringida. Las proyecciones que se hacen a futuro, las proyecciones climáticas, lo que están refiriendo es que van a ser sus nichos climáticos cada vez más restringidos debido al calentamiento global. Entonces son ecosistemas considerados como en peligro de extinción. Eso los hace todavía de una mayor importancia a la hora de tomar las decisiones de conservación y que se están aplicando para estas especies y ecosistemas. Bueno, evidentemente por ser parques nacionales, por ser parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por estas características bióticas que tú has descrito, aquí no podríamos aplicar criterios de la ley forestal impuesto para otro tipo de bosques, otro tipo de realidades y además un manejo económico. Aquí no, estas cosas perjudican al bosque. Sí, por supuesto. En general, las áreas naturales protegidas tienen el fin de la conservación perpetua de los seres vivos que las habitan y de los procesos que se llevan a cabo en ellas, que tienen mucho que ver también con los servicios ambientales que dan a las regiones donde están. Entonces, en general, en las áreas naturales protegidas, las reglas operativas
que se dan para plantaciones forestales no deberían aplicarse por ley, porque son distintos objetivos. La reglamentación forestal está enfocada en la producción forestal y no observa ni se preocupa de los procesos naturales. Las plantaciones forestales no son bosques, ¿sí? Son plantaciones forestales. Las áreas naturales protegidas deben de proteger los bosques nativos. Los bosques nativos tienen una estructura distinta, como en este caso podemos observar la estructura. Esto no parece una plantación. Los árboles se desarrollan de manera azarosa, no están en línea como ocurre en una plantación. Hay claros, hay zonas donde están más concentrados, que tiene que ver incluso con el sustrato en el que están establecidos. Si tú vas a una ladera puedes ver que ahí hay una flor, una especie que da un tipo de flor, pero si caminas a otra ladera puede ser que hay otra especie que se estableció mejor ahí. Son mosaicos de biodiversidad los bosques nativos. Y esos son los procesos naturales que las áreas naturales protegidas deben de proteger, ¿no? El trabajo para el Nevado ha incluido recuperar su germoplasma y reforestar, sembrar carbono con su propio reservorio genético, las zonas saqueadas durante medio siglo por la fábrica de Atenquique y posteriormente con procedimientos de saneamiento que impidieron el cumplimiento del decreto de protección que data del año 1936, señala José Villa Castillo, director del Parque Nacional Nevado de Colima y del Parque Estatal Bosque Mesófilo del Nevado de Colima. ¿Cuál fue el resultado? Que tenemos una población de juveniles en crecimiento, donde orgullosamente ya soy abuelo. Quiere decir que estos árboles de hace 16 años, de hace 15 años, 14 años, 13 años ya son productores de germoplasma. Estos árboles ya provienen de árboles que salieron de aquí. Sí, o sea, son hijos y nietos sí. de la población local. Sí, sí, de los primeros. No son extraños que llegan a insertarse en un entorno. Además la epigenética con el germoplasma local. Así es. ¿Sí? La recarga genética. Y por eso el modelo tan exitoso de que esas 1.500 hectáreas de alta degradación hoy son nuevos bosques. Solamente 1.500 hectáreas de alta degradación para beneficio de las 6.554 hectáreas del nicho de Harvey. Es el Parque Nacional Mexicano que tiene garantizado el nicho de Harvey. Nosotros ya les hemos dado germoplasma del Nevado de Colima a otras áreas alpinas como el Nevado de Toluca. Pero lo lógico, de acuerdo a la experiencia de ustedes, sería que el Nevado de Toluca, que el Iztapopo, que el Pico de Orizaba tuvieran sus propios viveros y hicieran este proceso local, ¿no? Claro que sí, y nos daría mucho gusto poderlos apoyar. Pero hasta ahora ustedes están siendo como la excepción a la regla. Somos la excepción a la regla. El contraste con las otras altas montañas no puede ser mayor, advierte. Pueden ir al Iztapopo y no ven un árbol muerto. Derivado de que no hay nichos para carpinteros, para búhos, no ves un pájaro carpintero. Y aquí ves parvadas de pájaros carpinteros y de búhos. ¿Sí? Y esto es por todo este esfuerzo titánico que tiene que ver desde este pequeñín que tiene 1 año y medio hasta este grandulón. Que es muy importante que la gente valore que estos son muchos años ya. De esfuerzo. Este es un logro de 3 años. De 3 años. Sí. 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 De ese tamaño es el logro. Y platícanos un poquito más del Pinus harvegi. ¿Cuánto vive un Pinus harvegi? ¿Y por qué es crítico en términos de necesidad mantener las poblaciones en la alta montaña? Estudios de Biondi, de dendrocronología climática. Biondi encuentra árboles de 450 años, 500 años en el Parque Nacional. Y estudios de amenaza de cambio climático ponen al Pinus harvey como el pino que tiene el mayor riesgo de desaparición por cambio climático. Sí, pero aquí en el Nevado de Colima no. Mientras sigamos con este esfuerzo, el Pinus harvey, el nicho de Pinus harvey está garantizado. Incluso con el tema del aumento de la temperatura, una población sana tiene capacidad para adaptarse. Exacto, exacto. Aquellos individuos que logren adaptarse a esas variaciones del clima van a ser los que van a sobrevivir. Y hemos visto que los árboles que salen de aquí están en excelente estado de crecimiento. Ahora, el Pinus harvey coloniza una altura que ninguna otra especie de árbol forestal, de árbol de madera, pues, coloniza, ¿verdad? O sea, de madera, no. Bueno, con madera, pues. De biodiversidad. Sí, pero me refiero, pues, un gran individuo, no como lo es los zacates, pues, o sea, es una especie forestal, sí. pues. Esta es
el campeón de mayor distribución de altura en todo el mundo. El Pinus Harvey mexicano, en todo el mundo. Este es el campeón de altura. El límite son como más o menos 4,000 metros de altitud. Digamos que es el último árbol que llega hasta la parte más pino. alta en toda la alta montaña. En todo el mundo, pino. Pino. Sí. El camino es por principio hacer que la ley no obligue a que en los parques nacionales hagan procesos de saneamiento que son propios de bosques con manejo forestal, pues esos no son los objetivos de un parque nacional, destaca la doctora en Derecho Raquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental. La figura de parque nacional es de las figuras más restrictivas en cuanto a aprovechamiento sustentable dentro de su área se refiere. Generalmente, si nosotros referimos a las políticas de medio ambiente que tenemos la política de protección, restauración, conservación, preservación y protección. Cuando se quiere limitar el aprovechamiento sustentable en áreas que no han sido tocadas por los procesos antropogénicos de manera relevante y que tienen valores ambientales susceptibles de proteger y o restaurar, pues generalmente se hace a través de la figura de áreas naturales protegidas. Afortunadamente, al Nevado de Colima, desde 1936 le atribuyeron la figura de Parque Nacional. El Parque Nacional es una categoría que permite que los procesos evolutivos que allí se dan se sigan realizando de manera natural con la mínima intervención de actividades productivas. Y digo con la mínima, casi nula, porque no admite actividades productivas. Si el Nevado de Colima tiene Parque Nacional y luego su decreto dice que es para conservar de manera perpetua los recursos naturales que ahí están, pues obviamente que esto concatenado con la ley nos habla que estamos en una categoría y un caso donde el aprovechamiento forestal no es permitido. Sobre todo porque además es propiedad pública, no es propiedad privada. Así es. Además, esa es otra ventaja que tiene el Parque Nacional. Y aún en el supuesto de que hubiera propiedad social o privada, no podrían realizar ningún aprovechamiento maderable con la figura de Parque Nacional. Por eso yo siempre he manifestado que las áreas naturales protegidas que tienen la categoría de parques nacionales están blindadas. La alta montaña mexicana es única en el mundo por enclavarse en territorios de transición entre los reinos neotropical y neártico, con un proceso evolutivo marcado por las grandes glaciaciones, que también hicieron posible las migraciones humanas de la era del hielo. En el mundo existen 14 montañas con más de 8,000 metros de altura sobre el nivel del mar y en su totalidad se ubican en las cordilleras de Himalaya, Karakorum, en Asia. Las dos mayores elevaciones del planeta son el Everest del Himalaya con 8,848 metros sobre el nivel del mar y la montaña K2 del Karakorum de 8,611 metros sobre el nivel del mar. En América, la montaña más alta es el Aconcagua, en la frontera andina de Chile y Argentina, con 6,962 metros sobre el nivel del mar. Para América del Norte, el listado lo encabeza el Monte McKinley, o Denali, en Alaska, con 6,192 metros sobre el nivel del mar. México cuenta con 3 cumbres superiores a 5,000 metros sobre el nivel del mar. Citlaltépetl o Cerro de la Estrella, más conocido como Pico de Orizaba, con 5,701 metros sobre el nivel del mar.
Popocatépetl, de 5.542 metros, y el Iztaccíhuatl o la Mujer Dormida, con 5.282 metros. 13 montañas de México rebasan 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pico Teyotl, 4.660 metros. Nevado de Toluca, 4.564 metros. La Malinche, 4.461 metros. Tlitepetl, 4.453 metros. Nevado de Colima, 4.260 metros. Cofre de Perote, 4.250 metros. Cerro Chichimeco, 4.220 metros. Tlaloc de Tlaxcala, 4.158 metros. Cerro Arenoso, 4.100 metros. Cerro Telapón, 4.080 metros. Cerro Yamatzin, 4.060 metros. Y Cerro Sillatepec, 4.000 metros. La única montaña con más de 4.000 metros que no está en el eje neovolcánico es el volcán Tacaná, de 4.067 metros, que marca la frontera de México con Guatemala. Libertad Arredondo Amezcua, experta en vegetación y ecología de alta montaña, subraya que la altura de las montañas configuran su paisaje y hacen posible ecosistemas diversos con procesos de adaptación complejos. Esto se puede contemplar en el Nevado de Colima porque ya no hay ganado que altere los procesos. Estamos a la altitud en donde se da el fenómeno del tree line. ¿Esto qué significa? Estamos en el límite geográfico de distribución de los bosques. Más o menos entre los 3.900, 4.000 metros aquí en nuestro país ocurre este fenómeno natural climático. El clima no permite el desarrollo de bosques cerrados porque la estructura de los árboles se da sombra en las raíces. La copa de los árboles, su estructura, su arquitectura natural ejerce sombra en las raíces y la altura de los árboles hace que tengan, digamos, sombra en la cabeza, ¿no? En la copa. Entonces ese fenómeno climático tan frío lo que genera es que no se puedan desarrollar ya bosques densos, bosques cerrados. Y aquí en esta zona de tree line solo ocurren bosques como el de Pinus hardeggi, donde los árboles están dispersos y no se dan sombra unos a otros para evitar esta condición de frío. En estas montañas que son tan inclinadas, el sotobosque tiene otras características, ¿no? También son especies que habitan en la alta montaña y que subsisten en condiciones frías, como este zacatonal. Y hay otro montón de especies de flor, con flor, que en algún acercamiento podemos observar que ocurren en esta zona gracias a que hay buena insolación. Es decir, los claros que se abren por el descortezador permiten que además otras especies que requieren sol, de plantas, de hierbas, se establezcan en estas zonas y son especies que alimentan a su vez otras especies. Por ejemplo, tenemos a la campanita morada, que cuando los paseantes vengan al pastizal, a esta zona alta, en verano van a ver muy abundante, que es una planta muy importante para los colibríes que habitan en esta zona como alimento, como recurso alimenticio. Tenemos algunas especies de plantas parientes de la manzanilla, de flores amarillas muy vistosas, que son muy importantes para el mantenimiento de muchos insectos que habitan en esta parte alta de la montaña, como los abejorros, que son muy abundantes aquí. Entonces estos claros que se abren por descortezador y que también esta estructura abierta natural del bosque permiten el desarrollo de muchas especies del sotobosque, que es importante señalar que ahorita tenemos gracias a que no hay ganado, porque la estructura del bosque incluye a los árboles, pero también incluye toda esta biodiversidad que ocurre en el sotobosque abierto de estos bosques naturales y que no podía darse debido a la presión del ganado.
Son islas evolutivas. El Nevado de Colima es de por sí insular, independientemente de su altura, por lo lejos que se ubica del resto de la cordillera neovolcánica. Una prueba es que sus poblaciones de aves son distintas a las del Valle de México, dado el aislamiento. Durante todo el año es verano de día e invierno de noche, apunta. Estos bosques se les considera al bosque de pinos Járdegui y al zacatonal alpino, que también tenemos hacia la cima, se les considera ecosistemas como islas en el cielo, porque son de afinidad fría, que se desarrollan en medio de un país de climas más tropicales. Entonces, cada montaña es una isla de biodiversidad. En particular, el Nevado de Colima es una isla en sí misma, como montaña, porque geográficamente está muy alejado de otras montañas. Entonces, ha habido poco intercambio genético entre los... Por ejemplo, aquí tenemos pinos Járdegui y el Nevado de Toluca tienen pinos Járdegui. Sin embargo, genéticamente son muy distintas estas poblaciones debido a que ha habido un aislamiento de millones de años de esta montaña por el lugar donde se sitúa y los valles que la separan de otras montañas. Eso es por un lado. El Nevado de Colima en particular es una montaña muy aislada. Pero además estos ecosistemas de altura todavía están más aislados, son islas del cielo. Y como son de afinidad fría, como requieren un ambiente frío, estos bosques y este zacatonal alpino que tenemos en la cima, se dice que habitan en un clima que durante todo el año es verano de día, invierno de noche. Tienen un clima muy extremo, parecido al desértico. Tienen un clima muy extremo, similar a la zona desértica. En el día la insolación genera temperaturas altas, ¿no? Y en la noche la temperatura desciende hasta el punto de congelación, los suelos se congelan. Entonces las especies como el Pinus Járdegui y como las herbáceas que crecen en su sotobosque y las especies de cima, pues son especies de afinidad fría, por lo cual estos ecosistemas de montaña, de alta montaña mexicana, también se consideran en general todo el ecosistema en peligro de extinción debido al calentamiento global. El programa de monitoreo de aves describe esta complejidad. Hay más de 20 especies que requieren de los árboles muertos y por eso estos no deben ser extraídos. Los claros naturales son ricos en flores. En la parte alta se encuentra un bosque abierto y debe entenderse que las estructuras responden a las condiciones climáticas, añade la experta. El Nevado de Colima tiene diversas áreas de trabajo. En relación al descortezador se están estudiando las interacciones, las especies con las que interactúa. Tenemos un programa de monitoreo ya de muchos años de las aves que habitan estos árboles muertos, que nos dan información importante sobre la importancia, valga la redundancia, de mantener los árboles muertos en pie. Tenemos más de 20 especies de aves que requieren necesariamente de los árboles muertos para habitar. Esos son datos que nos ha dado el monitoreo que realiza la doctora Sonia Navarro durante ya décadas. Y ahora empezamos un proyecto de análisis de otras interacciones con insectos que habitan estas cortezas de árboles muertos ligados al proceso de descortezador. También estudio de polinizadores de estas zonas abiertas que son ricas en diversidad de flores. Las zonas, los claros que genera el descortezador son mucho más ricas en diversidad de flores que los claros donde el sotobosque es un poco más cerrado de manera natural. Y estamos haciendo esos análisis actualmente. También se está llevando a cabo un estudio sobre la estructura de estos bosques en relación al tree line, porque es importante también entender que son bosques naturalmente abiertos. A veces en el imaginario social el bosque debe de ser un bosque muy cerrado y debe de ser un bosque siempre verde. Entonces los estudios que se están realizando aquí en el parque están generando datos para mostrar a la sociedad, para mostrar al sector forestal que los bosques son diversos también en estructura de acuerdo a las condiciones climáticas donde están, y estos bosques de altura son naturalmente abiertos, son mosaicos de diversas edades, de diversa mortandad, ¿no? Entonces esos son algunos de los estudios que se están llevando a cabo en el área natural protegida.
¿Cómo hacer que las leyes se ajusten a la realidad de los procesos evolutivos de la alta montaña? La experta en Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, elabora un dictamen para que se haga valer ante las instancias administrativas y judiciales la incompatibilidad de un parque nacional con el manejo forestal y la necesidad de que los procesos naturales se puedan realizar con la mínima intervención humana una vez que se alcanza la restauración. Esto concatenado con el decreto y con la ley ambiental que nos establece los lineamientos del Parque Nacional, nos llevan a poder deducir en el Nevado de Colima, que es una figura de Parque Nacional, el insecto descortezador tiene un programa de incidencia y de generación de conocimiento de acuerdo a las necesidades del parque, que le permiten que el insecto descortezador no represente un riesgo para la pérdida de los ecosistemas, sobre todo del pino de alta estatura que ahí se da. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando después se emite en el 2017 la norma oficial mexicana? Sobre todo, me parece a mí relevante la que tendría que ver con las plagas, el aprovechamiento activo o con otros recursos, ¿verdad? Que pudieran aplicar, como es la 019. Esta norma, dentro de los aspectos de referencia, establece claramente que cuando se trate de un área natural protegida, deberá de tomarse en cuenta la 059, que es la que habla de especies protegidas. Pero además, dentro del interior de la norma, nos dice que esta interpretación se debe de hacer de acuerdo al programa de manejo del área natural protegida. Entonces tenemos que la propia norma 019, que hablaría de un aprovechamiento de saneamiento extractivo, no resulta totalmente aplicable al modelo del Parque Nacional, porque se tiene que hacer respetando el programa de manejo, el decreto y la ley. Y entonces el programa de manejo ya establece las acciones que se están haciendo en el parque y las investigaciones que se están haciendo sobre el arbolado muerto que hay y su importancia en cuanto a la avifauna. La avifauna de la zona se beneficia de lo que los técnicos forestales llaman plagas. Los bosques deben alcanzar su propio equilibrio porque sin descortezadores o muérdagos no habría espacios y oportunidades para muchas especies, añade. Explica que el arbolado muerto a partir del descortezador, el muérdago y otros asociados, a veces en determinados espacios y ecosistemas resulta ser, en lugar de un elemento de deterioro, un elemento que potencializa el fortalecimiento de la avifauna en los sitios. Y que entonces no se puede hacer con esta norma oficial mexicana, un saneamiento extractivo a rajatabla nada más por la existencia del insecto descortezador. Y esto, en el caso del Nevado, fue también abordado por otra de las investigaciones que ha realizado la universidad con los convenios que tiene en el parque, que viene a referir la propia metodología que se usó en el 2016 por estos investigadores y que dan resultados muy similares. A mí me parece luego entonces que estos aspectos fortalecen que con estos insumos y en base en el programa de manejo en el Parque Volcán Nevado de Colima, lo que ahora tocaría en base a su programa de manejo es elaborar un programa para el manejo integral y una estrategia del insecto descortezador al interior del área natural protegida. Porque como bien lo dice su propio programa de manejo, llevan más de 30 años sin saneamiento extractivo y el bosque se mantiene.
¿no? Entonces, yo creo que la ley nos da todas estas posibilidades de interpretación y el estudio técnico y opinión técnico-jurídica que yo estoy colaborando con la Dirección de Parque, pues apunta hacia esta interpretación. Es un dictamen que debería ser útil para que los otros parques nacionales de México también pudieran convertirse realmente en espacios donde la naturaleza se deje a sus propias fuerzas en interacción. Este es un hallazgo que beneficia a todos los parques nacionales del país, porque entonces no se podrían dar aprovechamiento forestal disfrazado de saneamiento de un área natural protegida con la categoría de parque nacional. Sí, parece que, salvo el Nevado de Colima, eso sí ha estado pasando en los demás parques nacionales, de alta montaña sobre todo. Sobre todo, y yo creo que esto es algo que nos va a apoyar como para también plantearlo ante la Secretaría y la propia CONAM, que son de las recomendaciones que yo estoy elaborando respecto a una nueva discusión y en base a la 019 emitir lineamientos respecto a esta interpretación de cómo aplicar esta norma oficial mexicana, sobre todo en las áreas con la categoría de parque nacional. Y bueno, visto de otro modo, eso también explicaría por qué el Nevado de Toluca fue cambiado de categoría, ¿verdad? Porque era parque nacional y ahora es área de protección de flora y fauna. Así es, y con un área de protección de flora y fauna, claro que permiten los aprovechamientos al interior de sus predios. Destaca Gutiérrez Nájera el gran valor de los servicios ambientales, superior al de la madera que existe allí, pues son cabeceras de cuenca que alimentan ríos, arroyos y manantiales de las zonas de los valles, que son altamente productivos. Allí lo que tenemos que irnos es a la legislación federal, porque aunque tenga una categoría estatal, la naturaleza de los bosques, ¿verdad? Mesófilo es federal y además son de los bosques más ricos en biodiversidad y en variabilidad de especies de flora y fauna y de los bosques que pudiéramos están en riesgo de desaparecer en el país. Entonces, realmente, aunque no tengan ahí una categoría tan restrictiva con como la que tiene el Parque Nacional, sí tienen una incompatibilidad con el aprovechamiento dada la naturaleza del tipo de ecosistemas forestales que ahí se encuentran. Sí, porque aquí también hay, me decía el director del parque, que en el mismo articulado donde se protege al manglar, se protege al bosque mesófilo, para no tocarlo, pues. Pero en el caso de Lo Yamel es interesante porque acaba de salir en la norma 059, en su actualización, la especie del Nevado de Colima como bajo riesgo dentro de la NOM 059, una cosa que no había ocurrido en muchos años. Así es, y que este también fue un trabajo muy arduo que se hizo a partir del Nevado de Colima, con todos los hallazgos científicos que se encontraron, ¿no? Con este convenio, yo le digo, virtuoso que tienen con todo el equipo de la Universidad de Guadalajara, que Sonia Navarro es de sus líderes más visibles. Entonces a mí me parece que este también fue un trabajo que tuvo un impacto nacional. Yo esperaría que con esta interpretación, la NOM de 019 del 17, no necesitemos cambiarla, sino simplemente establecer las directrices y lineamientos para su aplicación en las áreas naturales protegidas. Y que me parece que eso daría mucha luz a todas las áreas naturales protegidas y a la propia Semarnat al momento de expedir permisos de aprovechamiento forestal. La jurista reconoce la urgencia de que haya una política de Estado con especies en peligro de extinción y con los espacios donde éstas prosperan. Pide además fortalecer a los estados ante la debilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el combate de los delitos ambientales. A mí me parece que aquí la propia Semarnat, que es la que otorga los permisos para el aprovechamiento forestal,
a través de las autorizaciones de cambios de uso de suelo, debería de tener su cuerpo jurídico muy bien homologado en cuanto a la interpretación de todos estos instrumentos jurídicos. Y sí creo que necesita fortalecer las capacidades después también de los estados, porque es a veces donde nos encontramos interpretaciones muy blandas, ¿no? Como la que yo acabo de obtener respecto a la continuidad del bosque en la primavera, ¿no? Donde nosotros vemos que lo que sigue después del bosque, que es este fraccionamiento del cielo country club, no sé, sí, es bosque, es parte de todo el bosque en la primavera. Entonces nosotros lo que pedimos fue que revisa la autorización de cambio de uso del suelo que se dio, porque este es bosque, hubo este siniestro, hay estos riesgos y todo. Y la delegación de Profepa nos dice, sí, hay bosque, el fraccionamiento está efectivamente en una zona de pino-encino, pero no vemos ninguna irregularidad porque no está dentro del polígono del área protegida, aunque el permiso de autorización de cambio de uso del suelo está vencido. Entonces tú dices, pues ¿cómo que no? Y además hay un decreto nuevo, por más débil que sea, que tendrían que observar el decreto estatal. Claro, pero como no está dentro de la... Dicen, ya no, pero es bosque. Efectivamente, sigue la naturaleza aquí. Vaya, ni siquiera es bosque inducido, como nos pudieran argumentar en otras áreas. Es bosque. En el caso de los Colomos, exacto, que es el tema, ¿no? Que siempre es un bosque inducido. Inducido, ¿no? Ahorita es un bosque. Entonces vamos dándole ese tratamiento. Entonces, yo creo que aquí tenemos que fortalecer las capacidades también al propio interior de la Semarnat. Y me parece que una de sus órganos desconcentrados, que es quien verifica la observancia de las leyes ambientales, que es la Profepa, debería de ser una Profepa con muchas capacidades, muy robusta, para que pueda hacer ese papel, porque si no, lo que vemos, los conflictos ambientales no por algo están. Exacto. ¿No? Está muy debilitada la Profepa. Está muy debilitada la Profepa. Pues si no tiene inspectores, pues también cómo le pedimos peras al olmo. Y luego los que tienen no se actualizan y no ven todo este tipo de interpretaciones jurídicas, pues me parece que así nuestros bosques están en grave riesgo, ¿no? de seguir alimentando, eso siendo una fuente de conflicto ambiental. Pregunta fundamental. ¿Es viable el sistema biológico del Nevado de Colima con el trabajo de conservación de las últimas 2 décadas? La bióloga Sonia Navarro Pérez, responsable del programa de monitoreo de fauna, responde sin dudar. Totalmente viable e indispensable inclusive, porque nosotros la propuesta que hicimos para que la protección de los bosques mesófilos se conectaran, como bien tú lo mencionas, al Parque Nacional es lo que le ha dado la oportunidad a que la fauna se vuelva a refugiar en esta zona, porque nos quedaba el bosque mesófilo, que es altamente diverso, sin protección. Nos quedaban las 2 montañas, que son a las que atendemos, el Nevado y el volcán, con una región que si todos los parques quisiéramos ver que la protección es importante y para qué es su función, etcétera, pues tenemos que vigilar que todo el germoplasma, toda la diversidad contenida en ellos se proteja. Y no teníamos lo que eran los bosques mesófilos en esta región. Entonces, si solamente la protección era para la parte alta, pues teníamos la fauna, que obviamente de alta montaña estaría bien protegida, venados, algunos jabalíes, la fauna, digamos, más de refugiarse en estas regiones de coníferas, ¿no? Para la parte baja, que es más diversa y más tropical, reúne muchos elementos, pues a veces hasta combinados, mezclados, por eso se llaman mesófilos, ¿no? Porque reúnen características de diferentes afinidades. En ese caso, pues se ha vuelto más rica la región, se ha vuelto más segura para los animales, porque
A través de que tenemos estas conexiones, estamos creando, digamos, espacios que son con coberturas de escape, de refugio. Esta conexión que puede ser que si los animales viene un incendio, ellos pueden ver la oportunidad de irse a refugiar a la parte alta o baja, la que sea. O en el caso de buscar pareja, por ejemplo los gatos, que necesitan un ámbito de distribución muy amplio. Claro que si nosotros empezamos a tener amenazas humanas, pues ellos no hayan por dónde moverse con seguridad. Si queremos que la fauna prospere, tenemos que recrear estas coberturas, ¿no? Para la reproducción, para la protección, para el escape, todo lo que un área protegida les puede dar. Y ahorita es más diverso, más alta la protección y se ha enriquecido, sí, desde luego, que ha sido mejor la estrategia. Habla de las especies indicadoras, que en cada punto del territorio de las más de 15,000 hectáreas del Parque Estatal y Nacional señalan que son ecosistemas sanos. La parte de la montaña alta lo que tiene también son especies diferentes a las de abajo, que pues no dejan de ser interesantes, no dejan de ser importantes, y cada uno de ellos reúne distintos elementos. Sí es más diverso, sí es más rico la parte de los bosques mesófilos, pero algunas de las especies que están en la parte alta tienen un impacto en su presencia, tienen una importancia biológica que vale la de 100 especies, ¿no? Ustedes los biólogos manejan mucho el tema de las especies indicadoras del estado de los hábitats. En el caso de estos bosques protegidos de la alta montaña del Nevado y del mesófilo, ¿cuáles serían esas especies indicadoras y qué nos están diciendo en este momento respecto a la salud, lo sano que pueden estar los ecosistemas en que viven? Muy bien, las especies indicadoras para la parte tropical, lo del mesófilo, las estamos registrando mayormente con los murciélagos, que tenemos ya pues casi toda la gama completa de los gremios tróficos. Hay hasta nectarívoros, cosa que es raro. Quiere decir que el bosque está dando un buen soporte con floración, con frutos. Y los murciélagos nos han dado ahora sí que la señal del estado de salud, ¿no? Porque algunas especies como Dermanura, que luego nos cuesta mucho trabajo. El género Dermanura es muy tropical, es en algunas partes muy bien reconocido y en otras casi no está, pero también porque es muy diagnóstico de que las condiciones no estén bien. En el caso de los frugívoros, de los murciélagos, es el grupo más diverso, están ampliamente representados porque en los bosques mesófilos hay mucha fruta, o sea, ellos son ahí felices, los hemos capturado para hacer el monitoreo, tomarle las medidas, y luego para que sigan, para que puedan irse, algunos se nos quedan ahí comiendo plátanos, duraznos, de las cosas que llevamos, y después se van todos felices, ¿no? Quiere decir que las poblaciones están buenas, en buen estado, ¿no? Es para nosotros un indicador. No encontramos casi especies que vengan enfermas, que tengan plagas. Quizá en alguna temporada, algunos parásitos, en el caso de murciélagos, mosquitas, pero luego es por la temporada, ¿no? No es tanto y eso nos indica un buen estado de salud. En el caso de la parte alta, en el caso de los bosques templados, en las coníferas los que nos dan una buena señal son las rapaces. Tenemos la estructura de rapaces, digamos, completa, de búhos, lechuzas. Encontramos a veces en las redes que ponemos por la mañana para los pájaros que monitoreamos tempranito, que alcanzan a caer tecolotitos chiquitos, ¿no? Que esto tú dices, bueno, pues ¿qué andan haciendo tan temprano, no? Pero quiere decir para nosotros que la trama de todas las complejidades, de toda la estructura de la comunidad es amplia, tanto que si tú te pones a monitorear en cualquier momento puedes encontrar de todo. Para el caso de las rapaces, en nuestro caso es diagnóstico porque tú sabes que son predadoras, que si no hubiese todos los otros mamíferos pequeños, lagartijas, todo lo que está disponible para ellas, pues simplemente se van, buscan otros refugios o no se están reproduciendo. Y algo interesante es que hemos visto, por ejemplo, en la parte donde están las cabañitas, donde están los guardaparques, que luego les encomendamos, ¿no?, al director del parque y a todos ellos, oigan, cuando hay algún registro díganos, oigan esto, miren, estamos buscando tal y tal.
Entonces, asios tigio, algunos de las aves más grandes, luego ellos también nos lo reportan, ¿no? ¿Qué sería el búho cornudo? El búho cornudo. Okay. Ese está desde la parte de abajo del mesófilo y también en la parte de arriba. Entonces, te imaginas, o sea, tienen una amplia gama de recursos. Y en la parte donde nos reportan de ahí de las cabañitas, también han estado viendo al búho virginianus, que ese no se ha ido, que es para allá donde lleva con el punto de que luego parece que se están reproduciendo en esta región, porque hemos encontrado sitios de acampada en donde los árboles más altos, ¿no? De donde llegamos a acampar, vemos que arriba están los nidos. Y luego empezamos a ver, pues de qué nido se trata y vemos las parejas que llegan, ¿no? De los búteos jamaicensis, que ahí tenemos también, de otros que nos han caído en las redes que ni siquiera nos los esperamos, porque las ponemos, por ejemplo, donde hay una fuente de agua, igual, ¿no? Semejantes aves enormes, porque llegan a buscar también lo del agua, ahí los estamos registrando. Sin olvidar el caso de los depredadores, que reflejan mejor estas interacciones. En el caso de los depredadores tenemos algunos estudios que nos han dado así como un poquito la luz. Por ejemplo, hicimos un trabajo con venado y jabalí, que son las presas. Claro. Y a la hora de que empezamos el estudio, era como que apenas viendo si habría, apenas queriendo saber. Cuando vamos encontrando, pues, por ejemplo, una barranquita y abajo era como el paraíso de los jabalís, ¿no? Con agua, que ahí estaban como chanchos en el lodo, en todo, felices. Claro que esto lo saben los predadores, ¿no? Claro. Entonces, al tiempo del estudio, porque duró un año, pues fuimos viendo cómo era que se encontraban esos caminos, ¿no? Donde pues era el gato y luego estaba la presa. Con nuestras cámaras de monitoreo para estar viendo pues quién pasó, a qué horas pasó y cómo fue, pues veíamos casi la escena, ¿no? Pasaron los jabalíes y luego enseguida venían los gatos. En este predio más que nada lo que había era puma, que ese sí lo hay por todos lados desde la parte alta hasta abajo, y también tenemos registro de jaguar. En el predio de bosque mesófilo que estamos monitoreando del lado oeste del volcán, hay un registro, no fue de nuestras cámaras, pero sí nos lo entregó el dueño el propietario, de que, ¿qué pasa? Mira, ya me dicen que aquí que hay jaguar. Esto es importante para la gente también porque pues luego muchos piensan que lo que toca es empezar a exterminarlo y qué miedo y se va a venir a comer el ganado y todo, ¿no? Pero en realidad cuando hay comida, como esto que yo te digo, pues bueno, el montonal de jabalís, los venados que... Cuando tú dices, quizá hay mucho jabalí, pero no venado, pero hay lugares en donde sí es propicio el alimento, sí es el refugio seguro, los dos están presentes de la misma manera, ¿no? O sea, uno no exime al otro. En la parte más alta sí es un poco más restringida la presencia del jabalí por la temperatura, que es más tropicalón y que busca frutos más jugosos, ¿no? Más ricos. Pero en el caso del venado, en estos sitios que sí se ha logrado proteger es donde todavía lo encontramos. En las partes de afuera, donde no es reserva, sí nos cuesta trabajo tener algún registro, sí nos cuesta de que estamos pregunta y pregunta a la gente y por ahí alguna vez nos dicen, pues ahora sí fui a la parcela y sí me vi por allí unos venados que andaban ¿no? Pero cuando es afuera de las áreas protegidas. Adentro por ejemplo, en el caso de este estudio, pues estábamos persiguiendo a las presas y con eso vimos a toda la comarca de carnívoros, que de esos los tenemos a todos allí dentro de la reserva. O sea, también los gatos pequeños, el lince, el ocelote, el tigrillo. El ocelote sobre todo en la parte de abajo, en la parte más tropical, cerca de donde está el agua, ese sí es más abundante. El tigrillo es menos, pero también salen las cámaras a cada rato, ¿no? El gatito tan chiquito, sus orejitas bien delineadas, y decimos, ese chiquito porque ha de ser una cría, ¿no? Así es, pero también hay crías, ¿no? Y lo otro es que cuando se mueven, además de estar en la reserva y luego empiezan a andar por otros lados, luego regresan. Porque empezamos a darnos cuenta como en temporadas, ¿no? Que salen más y luego otra vez ya como que no aparecen y luego otra vez regresan. Ese digamos que es uno de los beneficios de tener un monitoreo instalado permanente para poder saber ahora sí cómo están las poblaciones, digamos, lo estables o si se baja la población y se pierde, si tenemos amenazas, ¿no? Todo esto es como un reflejo.
2 décadas de manejo para conservación en el Nevado de Colima dan resultado. Otro indicador es que se tienen registradas 360 especies de aves, los límites de más alta diversidad en todo Jalisco, según la bióloga Navarro Pérez. Mientras en la generalidad de la alta montaña mexicana, los animales retroceden y desaparecen. Las aves no tienen sitios para anidar. La erosión propiciada por manejos forestales se come el suelo y los hombres de los poblados ven, desconsolados, la reducción de los glaciares, lo errático de los temporales y el agotamiento gradual de sus fuentes de agua. Los dioses ya no moran ahí, pero tampoco los santos y las vírgenes cristianas tienen una respuesta a este abandono. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.